Hoy nos acompañan Paola Cabezas, asambleísta nacional por la Revolución Ciudadana, Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, y Pedro Pablo Duarte, fue candidato a la alcaldía de Guayaquil y exgobernador del Guayas. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto, su programa de periodismo, análisis y conclusiones. Hoy vamos a hablar de la importancia que tuvieron las elecciones del 5 de febrero en la reconfiguración del mapa nacional y de cómo los resultados de esta jornada democrática, a decir de lo ocurrido con la consulta popular, han puesto al gobierno en un momento muy complejo, al punto incluso de que varios sectores sugieren dar por terminado el mandato del presidente Guillermo Lasso. Claudia. Carlos, antes de arrancar con el análisis de esta semana, debemos medir el tamaño de las fuerzas políticas según la votación del pasado domingo. Para ello, usemos como referencia las prefecturas. El correísmo, como ganador indiscutible de esta contienda, captó 9 provincias y de las más pobladas: Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay. A ellas se suman Santo Domingo, Imbabura, Sucumbío, Santa Elena y Cañar. Vemos que en todas estas regiones la votación oscila entre el 15 y el 57,6%. Pero si recopilamos todos los sufragios obtenidos por la Revolución Ciudadana en estas jurisdicciones y añadimos la votación que recibió en el resto de provincias, tenemos un voto acumulado de casi 2.150.000 personas. Como el padrón electoral es de 13,4 millones de ciudadanos, al que debemos restarle un 20% de ausentismo, podemos decir que la votación nacional de este partido corresponde al 19%. Le sigue en votación el Partido Social Cristiano, que luego de perder la estratégica Guayas ganó Los Ríos y Esmeraldas. Además, comparte el triunfo en El Oro. Su votación nacional es de 1.105.000 votos, que equivale al 10% del padrón nacional que sufragó el domingo. Pachacutic le sigue en votación con sus triunfos en Tungurahua, Cotopaxi, Bolívar, Napo, Orellana y Morona, Santiago. En estas provincias y en las otras que también participó suman casi 1 millón de votos, que representan el 9% del total nacional. El resto de las fuerzas políticas, entre las que se encuentra el partido de gobierno, tienen una votación mucho más pequeña, que dan cuenta del nuevo mapa político electoral del país. Carlos, inicias con el debate. Gracias, Claudia, por estas primeras aproximaciones y empezamos este análisis con la asambleísta Paola Cabezas. Muy buenos días, asambleísta, y felicitaciones por su triunfo. Gracias. ¿A qué se atribuye los buenos resultados de la Revolución Ciudadana en estas elecciones? ¿Qué tal, Carlos? Saludos a Esteban, a Pedro Pablo y a todos los ecuatorianos. Bueno, primero tomamos con mucha humildad estos resultados, porque indiscutiblemente esto es una respuesta a la desatención de más de 6 años del pueblo ecuatoriano. Y yo quisiera traer una gráfica muy rápida, porque este ha sido de una u otra manera el comportamiento de los electores en cuanto a la Revolución Ciudadana. Como pueden notar, en el 2019 nosotros obtuvimos 1.100.000 votos y ahora en el 2023 hemos llegado a 1.900.000 votos, tomando en cuenta obviamente el tema de provincias, que es como... Exactamente. Miren lo que sucedió en el 2009 cuando éramos Alianza País. Obtuvimos 9 prefecturas y 72 alcaldías. En el 2014, con Alianza País, igualmente, 10 prefecturas y 68 alcaldías. Cuando en el 2019, recuerden que nos quitaron el partido, tuvimos que buscar otra fuerza política para poder justamente participar, con Fuerza Compromiso Social solo obtuvimos 2 prefecturas y 0 alcaldías. Y ahora en el 2023 la Revolución Ciudadana vuelve al escenario del 2014. Y creo que esto es importante señalarlo, porque aquí sí hay muchos factores que indiscutiblemente pasan por la desatención que han tenido los dos gobiernos, porque yo creo que el tinte económico y social ha sido similar, tanto el de Moreno como el de Lasso. 6 años han llevado a los ecuatorianos justamente a sectores excluidos, a reconocer que las políticas de la Revolución Ciudadana eran mucho más eficientes en materia social. En esos 2 años hubo una pandemia de casi 2 años que maltrató a toda la región, no solo el Ecuador. Completamente, pero es allí donde no entendemos cómo el gobierno del presidente Lasso no toma como prioridad la política social y prefiere la macroeconomía y otros temas que seguramente en el camino los abordaremos. Pero si algo responde estos números es que la ciudadanía siente que hay una orfandad. No hay liderazgo, no hay gobierno, no hay a quién recurrir. Y sienten que en la Revolución Ciudadana había una mejor política de gobierno
estaban mejor, y esta es una respuesta que para nosotros primero nos compromete más. Bien. Esto es, Okay. con esto concluyo porque sí. no nos sentimos triunfalistas, creemos que hay que tomar con mucha responsabilidad estos resultados porque el país está en soletas y desde los gobiernos locales se puede hacer muy poco si no se tiene una conexión con las políticas nacionales. Perfecto. Pedro Pablo Duarte, entonces es por culpa del gobierno de Lasso que el Partido Social Cristiano se desploma en Guayas. Bueno, buenos días, Carlos, ministro, asambleísta. Gracias por la invitación. No es por culpa de Guillermo Lasso, es por culpa de una persona, Cynthia Viteri Jiménez, por el descuido y el abandono a la que tenía la ciudad de Guayaquil, por las cifras de inseguridad, por el abandono en la parte social. Fíjese usted. Pero que ella quien fue la ganó, alcaldesa de la política social, supuestamente. Quien quedó en primer lugar en esta votación es la sumatoria del nulo, del blanco y del ausentismo. Ellos sacaron, si usted suma las 3 votaciones, ellos sacaron, digamos, el número lugar. Luego, el señor Aquiles Álvarez, que reitero mi felicitación y le deseo el mejor de los éxitos. El éxito de él en su alcaldía es el éxito de Guayaquil y el éxito del Ecuador. Pero la ex alcaldesa, bueno, todavía está en funciones, la señora Viteri cometió muchos errores y dejó abandonado la ciudad de Guayaquil. Pero, ¿y esto qué significa? Significa que le cedió terrenos. Hay mucha gente que dice lo importante o lo paradigmático de estas elecciones es que por primera vez en la historia un mismo partido tiene la alcaldía de Quito y la de Guayaquil. Y eso puede ser visto como la fuerza de un partido, pero también como una suerte ya de visión hegemónica frente a otras fuerzas que quedan debilitadas, Pedro Pablo. La falta de trabajo en territorio, la falta de trabajo casa por casa. Mire, nosotros hicimos una campaña muy austera, Carlos, y nosotros nos dedicamos a trabajar, a recorrer a pie todos los días la ciudad de Guayaquil, trabajando día y noche. Y mira el resultado que obtuvimos, casi 200.000 personas que confiaron en nuestra propuesta. Pero lo que nos deja de enseñanza es que la gente quiere nuevos perfiles. Hay que refrescar la manera de hacer política. Aquiles Álvarez es una nueva figura, un nuevo protagonista en la lid política. Nosotros también somos primera vez que participamos para una elección a la alcaldía de Guayaquil y nos fue bastante bien, incluso mejor que otros partidos Pablo, políticos ya usted instalados. representa una nueva corriente política en Guayaquil, así se asume Pedro Pablo Duarte y no sé si otros son en Holzner como una nueva tendencia. Mire, más allá de una nueva tendencia, la ciudadanía ha visto nuestro trabajo. Nosotros no hemos descansado. Yo vengo trabajando desde hace 2 años precisamente para poder cambiar lo que tenemos. Si hubiéramos tenido una buena alcaldía, yo no hubiera tomado la decisión de participar. Yo creo que aquí hay que perder la indiferencia y la gente tiene que involucrarse más para poder cambiar lo que tenemos. ¿Usted va a seguir en la política en Guayaquil? Yo voy a seguir sirviendo. Lo importante no es ser, lo importante es hacer. Y yo voy a seguir ahí ayudando a la gente que más lo necesite. Muy bien. Señor ministro, muchos analistas y políticos dicen que ustedes trajeron de regreso al correísmo. Buenos días, Carlos, asambleísta Pedro Pablo. Bueno, mire, yo creo que las percepciones alrededor de un resultado electoral siempre son respetables, como respetable es el pronunciamiento de un pueblo. Y nosotros hemos sido sanos y conscientes de que hay un pronunciamiento y receptivos. Lo que creo es que hay que hacer una valoración mucho más objetiva. Creo que también debemos de entender esa dispersión en cuanto a la legitimidad electoral, que no es lo mismo que la legitimidad política. Yo respeto, valoro los números que plantea el asambleísta, respeto y valoro lo que pasa, pero también hay que entender la legitimidad electoral, ¿no? En Cuenca, solo para poner un ejemplo de mi ciudad, el alcalde gana con un poco más del 18% y los que le siguen, incluyendo nuestro candidato, están pegados. Todos obtienen 18, 17, 80, 17, ¿Eso qué 50, significa, 17. ministro? Significa que existe una dispersión como tal en el voto, pero que también existe una desazón, y tomo las palabras de Pedro Pablo hace un momento. ¿Sabe cuántos votos tiene? Blanco y nulo, nada más, obviemos del ausentismo. En Cuenca, en la provincia de La Suay, 113,000. Y el prefecto, que indudablemente lo reconozco, han ganado políticamente, gana con 75,000 votos. 113,000 entre blancos y nulos y con 75,000. Lo propio en la alcaldía. Y así le demostraría también en otros espacios. Aquí en Pichincha, igual. Pasa lo mismo, blanco y nulo supera la votación de la actual prefecta, lo cual quiere decir que deberíamos invitarnos a hacer una reflexión conjunta todos y hacernos un Pero llamado empezando por el mutuo, gobierno, pues. Pero por supuesto, Carlos. Porque no lo que hemos dice dejado de hacerlo. Paola Cabezas es cierto. A ver, Carlos, no Ustedes vamos... eran los gestores de la política en estos 2 años. Mire, Carlos, y los números, en algún momento que tuve la oportunidad de acudir a la asamblea también, en donde fui recibido por una comisión en la que estuvo el asambleísta Cabezas, yo le decía, dato mata relato. No, más allá de que a veces hacerlo prudente, lo correcto es impopular,
Trabajar por la desnutrición crónica infantil de los niños quizá no da los votos, pero es responsable con el país. Es lo que en un momento dado puede tener resultados electorales. Pero los datos, mire usted, estos son datos del INEC. La caída de la pobreza, 33% en mayo, llegamos a 25.2 a la fecha. De la pobreza extrema, del 14.7 al 8.2 a la fecha. Es decir, se ha avanzado en materia de política económica y materia social. Yo mismo estoy al frente de la Rectoría de la Política Social del Ecuador. Generamos la inversión más grande institucional de la historia del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Cerramos en 1.711 millones de dólares. ¿Y por qué le va mal en las elecciones entonces? Bueno, porque a veces lo correcto no es popular y hay que ser receptivos. Y mire, Bien. así como soy respetuoso de las interpretaciones, hay que saber también asimilar las apreciaciones que se tiene con datos, con hechos, Señor con ministro. concreción. Bajamos la mendicidad en el Ecuador de 10.4 a 7.1, según la misma información que muchas veces la oposición, y que es correcto, toman del propio INEC y dicen, el INEC dijo que ha caído el empleo en enero del 2022. Nos acusaron al gobierno, reconocimos. El mismo INEC habla de la caída de la mendicidad y trabajo infantil en proporciones enormes, 386,000 niños, niñas y adolescentes en mayo de 2021. Hoy, 248,000. Hablemos de eso en el tampoco. siguiente bloque, ministro. Nos vamos a un primer corte comercial, volvemos en Políticamente Correcto. Recuerden que este programa está en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Hacemos una pausa y volvemos enseguida con más del análisis sobre el nuevo mapa político del Ecuador. Ahora hablemos de la consulta popular que ha significado una derrota para el gobierno, profundizando la crisis política. Según el dato consolidado a nivel nacional, las 8 preguntas del referéndum tienen, en promedio, 2,7 millones de votos, es decir, un 44,8%, mientras que el no recogió 3,4 millones de adhesiones, un 55,2%. Si nos vamos a las 2 ciudades más grandes del país, vemos que en Quito el apoyo al sí llega al 48,9%, frente al no, que tiene el 51,1%. Y en Guayaquil, la ciudad más azotada por la violencia y donde el CNE ha denunciado un posible fraude en el recuento de votos a favor del no, el sí se impone de una forma contundente, con el 53,2%. La pregunta de la extradición tanto en Quito como en Guayaquil gana, por lo que nos preguntamos, Carlos, si en estos resultados le cabe algo de oxígeno al presidente de la República. Continúas. Señor ministro, mucha gente en el gobierno ha dicho que esos 44% podría interpretarse como el apoyo nacional que tiene el presidente Lasso. Mire, hay que tener coherencia en la apreciación de un pronunciamiento del pueblo. Yo creo que aquí hubo, en un momento dado, un análisis que hace la oposición, en la que inclusive predisponen ya ciertas acciones y dicen la desestabilización del gobierno. Bueno, pero eso es serio y eso es preocupante, pero ministro. eso es preocupante, pero yo le pregunto algo y hagamos una reflexión conjunta. Aquí, con mesura, con mucho profesionalismo Políticamente y correcto. coherencia y políticamente Muy bien. correcto. El presidente Boric perdió un referéndum el año pasado. ¿Será que hubo pronunciamientos de la tendencia América Latina a decir renuncie? El propio presidente Chávez perdió en el 2007. Hubo un pronunciamiento de la corriente izquierdista América Latina a decir renuncie. Esto es un proceso electoral. El presidente puso de por medio 8 alternativas al país. Bueno, el país se y un pronuncia. dato más, el movimiento indígena ecuatoriano criticó la destitución del presidente Castillo en el Perú. Sin duda. Y ahora Entonces, pide que le destituyan al por presidente. supuesto, Bueno. mire usted, sobre un resultado electoral que hay que asimilarlo, que hay que entenderlo. Entendemos claramente que hubo un sector de la población que probablemente, no necesariamente sea del lado del gobierno, pero que indudablemente se pronunció a favor. Ahí pasaron los datos, 51% Guayaquil, si no estoy mal. Sí, ajá. Más allá de eso, hay un resultado, hay que unirnos. Créame, asambleísta, Pedro Pablo, el país demanda en este momento no desestabilización, ni ironía en las calles. En Cotopaxi, en la provincia de donde emerge el no, en donde pronuncian las movilizaciones, nuestra candidata, Tania Vázquez, obtiene una votación extraordinaria en la provincia de Cotopaxi. Frickson Erazo, en Esmeraldas, en su provincia asambleísta. Una votación extraordinaria, si no estoy mal, quedó a 2.000 votos del ganador.
Por lo tanto, hay que hacer una valoración objetiva de los resultados electorales, más allá que desde lo político yo reconozco que existe Pero un mucha triunfo y gente está existe... pidiendo que salga el gobierno, que renuncie el presidente por estos resultados, porque prácticamente se le acabó el oxígeno político. Pero ¿cómo puede ¿Eso es decir real? eso, no? ¿Eso es real, No, ministro? pero en absoluto. Yo creo que ahora es en donde mayor énfasis, predisposición y sobre todo temperamento para defender los intereses del país nos tiene. Yo digo, miren ustedes, en el año 2014, si mal no recuerdo, ¿no? El gobierno del presidente Correa perdió elecciones seccionales. La ganamos en Cuenca, la ganamos en Quito, la ganamos en Guayaquil, ganó Cintia Viteri, si mal no recuerdo. Centro. La Sierra Centro, la ganamos en Manabí, en Manta. Es decir, ya no se dijo, nosotros no salimos de una corriente, se le acabó el oxígeno, el presidente tiene que renunciar porque hubo un pronunciamiento electoral del 2014 contrario al gobierno. Paola. Pero por supuesto. Según UNICEF, 1 de cada 2 niños no tiene agua ni saneamiento. Según el INEC, 4.5 millones de ecuatorianos viven en pobreza y pobreza extrema. Los de pobreza viven con $2.80 al día y los de pobreza extrema $1.40 al día. La FAO, en un informe, dice que 2.5 millones de ecuatorianos comen una vez al día y otros en ocasiones pasando un día. 7 millones de ecuatorianos no llevan una alimentación adecuada y saludable. Y Esmeraldas, ya que usted habla de Esmeraldas, es la provincia con mayor deserción escolar. Quizás por eso también Frickson, reconociendo que es un gran potencial político a futuro, desafortunadamente. Un gran gobernador, puede ser. No sé, eso ya es un tema de él, pero creería que también el lastre del gobierno. ¿Por qué es importante? Porque usted está respondiendo lo que decía en el bloque anterior el ministro. No, es que, a ver, 100.000 jóvenes se han quedado sin cupo en las universidades. Esta es la gente que le dijo no al presidente Lasso. Esta es la gente a la cual el presidente Lasso no le ha cumplido sus propuestas de campaña. Y yo estoy de acuerdo. La consulta popular, más que atribuirse a los partidos políticos, hay que interpretar, escuchar y leer Pero lo que dijo la ciudadanía. el expresidente Correa está pidiendo que el presidente Lasso salga, pues. Pero es que si el presidente no escucha que en la misma consulta que él promueve, el pueblo ecuatoriano dice, no, presidente. Como le pasó a Boric. No le creo, no estamos conformes. Y el presidente Lasso, dígame con quién gobierna, porque se ha abierto frentes con todos los sectores. Pero el presidente Lasso ahora llama a un diálogo con narcotraficantes, con antipatrias, con golpistas. Ese es el problema del presidente Lasso. Ha cometido errores, no sé si por desconocimiento, pero ha abierto brechas irreconciliables en este momento. ¿Y eso qué Carlos, significa? ¿Pero qué significa eso? Ha abierto brechas irreconciliables porque el tema es que la palabra presidencial ha perdido peso. Nadie quiere irse a reunir con el presidente Lasso porque no sabemos con qué cantinflada sale. Es muy difícil poder hablar o tender puentes de diálogo con un presidente que ha descalificado a toda la clase política de este país. ¿Por esa razón el presidente debe poner la renuncia o adelantar elecciones asambleísta? No, para nada, porque lo que estamos diciendo, hay caminos constitucionales, Esteban. No nos estamos inventando nada, porque justamente lo que no queremos es que pase lo que sucedía cuando una asamblea se inventaba una enfermedad y declaraban loco a presidentes. No, acá hay mecanismos constitucionales. El presidente tiene más del 85% de los ecuatorianos que no confían en él. La desaprobación de su gobierno es alta. Los temas económicos están llevando a la gente a la extrema pobreza. Entonces, si no vemos que si el presidente en casi 1 año, 8 meses, sin contar los casos de corrupción, que yo creo que eso también es un tema que deberíamos tomarlo en cuenta, porque el debilitamiento de la gestión presidencial no solamente pasa por el incumplimiento de sus propuestas de campaña, sino también por la corrupción. Antes de darle la palabra a Pedro Pablo Duarte, quisiera, no sé si usted quiere responderle, pero muy brevemente para irme con Pedro Pablo. Simplemente hay que interpretar bien la democracia. Aquí no podemos sobresaltarnos sobre hechos coyunturales. Respetable sí, un pronunciamiento del pueblo, y no asimilar eso para desestabilizar a un gobierno que ganó legítimamente. Si estas elecciones seccionales, Carlos, y con esto me quedo, tuviesen un balotaje, eventualmente, ninguno de ustedes hubiesen ganado, téngalo por seguro. Si en Cuenca hubiese habido un balotaje,
Juan Cristóbal Llorens no sería perfecto. Pero Esteban, solamente Sí. con esto, Esteban, Pero por supuesto. está la revocatoria de mandato cuando no se cumple el plan de gobierno. Ustedes ya eliminaron esa posibilidad. Eso es Yo fui constitucional. parlamentario igual, mi Eso es estimada constitucional. asambleísta Cabezas. Entonces Bien. no hay Muy bien. golpismo ni Gracias. desestabilización. Fui asambleísta también. Son Gracias. mecanismos constitucionales que Ya permiten pasó cuando la gobiernos como oportunidad el del presidente legislativa. Lazo Si hacen no lo cumplen. contrario es conspirar contra un Perfecto. gobierno. Pedro Pablo Duarte, eso es lo que tenemos en este momento, más polarización, el sí y el no. ¿Cómo vemos ahí? No. Bueno, ok. Creo que los políticos se tienen que despojar de su vestimenta de políticos y conectarse más con la calle. Aquí no se trata de desestabilizar al gobierno. No, yo estoy en contra, yo estoy de acuerdo que el presidente de la República, por el cual votó la mayoría de los guayaquileños, de los ecuatorianos, perdón, termine su mandato. Eso es lo democrático. No se puede desestabilizar al gobierno ni tampoco interpretar de una manera u otra por el resultado que obtuvo. Sí, cometió error al mezclar una consulta con una elección seccional, tal vez por ahorrarse un dinero, digamos, un presupuesto, pero se tuvo que haber separado desde un inicio. Es inconcebible que por preguntas como, por ejemplo, que si usted le pregunta a cualquier ecuatoriano en la calle y usted está de acuerdo con que se reduzca el número de asambleístas y que la gente se haya pronunciado de manera distinta cuando todo el mundo lo que quiere es eso, no solamente con honrosas excepciones, pero sí hay unos cuadros ahí que son impresentables y no hacen absolutamente nada. No se puede desestabilizar el gobierno. Mi sugerencia es que salgan a la calle a trabajar por la gente. El gobierno. El gobierno, todos los Pero que eso ocupan significa un puesto que, político entonces, tienen que hacerlo. Pero Paola Cabezas dice una cosa que es interesante. Hay mecanismos constitucionales, una muerte cruzada, esta vez dirigida desde el presidente, sería porque ya la Asamblea no lo puede hacer. ¿Eso es tolerante este momento o más bien hay que esperar que el presidente Bajo mi gobierne 2 concepto, años? no. Yo quisiera ver un gobierno que cambie, que dé un giro a su política. Tiene dinero, tiene la macroeconomía sana. Ahora eso se tiene que inyectar en mejorar la calidad de vida de las personas. Cuando un ecuatoriano vaya a un centro de salud, que pueda recibir su medicamento, entre otros beneficios. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos con esta parte del análisis. ¿Qué debe pasar a futuro luego de estas elecciones? Hacemos una nueva pausa y al volver escucharemos las reacciones de los principales líderes políticos del país. No se desconecte de la señal de Coavisa. Y apenas el gobierno constatara que su consulta popular fue derrotada, dirigió un mensaje a los ecuatorianos que generó múltiples reacciones políticas. Veamos. Este presidente acoge ese llamado y, como ya lo ha dicho en innumerables ocasiones, convoca a toda la dirigencia nacional a construir un gran acuerdo. Señor Lasso, entienda, ya cumplió su capricho de ver su retrato colgado en el Salón Amarillo, pero debe entender, por el bien del país, por el bien suyo, que usted es parte del problema, no de la solución. En estas condiciones, yo creo que el presidente de la República debe convocar a muerte cruzada, disolver la Asamblea y adelantar elecciones. No existe capital político para que le sostenga al presidente Lasso. Nunca más debemos aliarnos con aprovechadores que carecen de coherencia y de palabra, ni admitir, y peor readmitir, en el partido, oportunistas que solo quieren ser sin hacer. Los ciudadanos ya no toleran el atasco político y exigen apertura y no sectarismo ante la situación actual. Es esa la verdadera unidad de propósitos, de metas fijas que debemos emprender en una gran cruzada nacional a favor de la democracia, de la seguridad ciudadana y de la convivencia social. Nosotros, a partir del 18 de febrero, tenemos la planificación de llevar a cabo esta asamblea y coordinaremos con la FEINE, la FENOCIN y las otras organizaciones. Y como un poder popular plurinacional de este país, tomaremos decisiones cuál va a ser la salida frente a la crisis institucional, legítima, política, económica de este país. Así que yo cuidaré a la ciudad y una parte cuidar la ciudad es decirle también a quien corresponda buscar hacer esos puntos de conexión para que esas demandas sean atendidas. Hoy me debo no solamente a unos colores de mi organización política que hemos tenido un triunfo que lo reivindicamos, me debo a los colores de la ciudad y esto es lo más importante. Bien, Pedro Pablo Duarte, tenemos ahí un mosaico de varias voces políticas que, salvo la posición madura de Pavel Muñoz, el resto dice no al gobierno.
Celebro los comentarios de Pavel Muñoz. Yo creo que ese es el camino. No se puede desestabilizar a un gobierno por una elección que haya tenido una mala votación en relación a la consulta. Yo creo que, insisto, los políticos se tienen que despojar de la vestimenta de político y salir a construir el Ecuador que quieren. Pero hay que salir a caminar las calles, Carlos. Yo no veo ningún político caminando el Ecuador solamente en época de elección. Pero a mí lo que me preocupa es una cosa. Bueno, decimos, hay unas nuevas autoridades que se van a posesionar en Guayaquil, hay un nuevo mapa que se posesiona en mayo. Pero vemos que Leonidas Issa está hablando del 18, de tener una asamblea para definir acciones que podrían darse antes de mayo. Y si tenemos una nueva paralización nacional, no va a estar Pavel Muñoz en la alcaldía. Entonces eso va a generar quizás un espacio de mayor tensión en contra de Lasso. ¿Qué dice usted frente a eso? Irresponsable sus comentarios, como irresponsable su proceder del señor Leonidas Issa. Todos vemos lo que ha ocasionado en el país. Es un oportunista que quiere pescar al río revuelto, que tiene su agenda propia y que ha en algunos casos causado gran daño al país. En ese sentido, entonces, ¿cuál debe ser la estrategia de aquí hasta mayo? Porque puede decir, bueno, en mayo se posesionan las nuevas autoridades, hay una nueva asamblea en cuanto a dirigencia, algo tiene que pasar hasta esa fecha. Tiene que dar un cambio el gobierno nacional. Yo veo pocos ministerios que estén haciendo bien su trabajo. Los que están haciendo bien los celebro, y no porque esté aquí el señor Bernal, pero él es uno de ellos, lo mismo el Ministerio de Educación, pero no veo que haya acción ni ejecución de trabajo ni de obra en ninguna parte del Ecuador. Esteban Bernal, Lasso pareciera estar acolorado, ministro. Bueno, yo no lo vería así, ¿no? Primero hay que tomar en cuenta algunas declaraciones desestabilizadoras que existió en el bloque, previamente por usted presentado, en donde debemos rechazar como ecuatorianos. Comparto lo que acaba de mencionar Pedro Pablo Duarte con respecto a la irresponsabilidad con la que quiere asumir una supuesta reivindicación el dirigente indígena Leonidas Issa. ¿Se preocupa Tiene usted que valorar por también, Issa, por Correa y por Villavicencio? Mire, es que ahí sí tenemos que entender también el zaramontón, pues si usted quiere hacer una apreciación que existe en la votación que vimos hace un momento, 48-52, un zaramontón, Pachacuti, Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y otros actores, todos le dijeron no, y fuimos solos los que dijimos sí. Si ven desde esa perspectiva, tampoco está mal, pues. O sea, no dejo de reconocer, Carlos. Pero no creo que el 44% sea de Lasso. No, ni de lejos, Carlos. Yo también soy muy respetuoso y sensible con un pronunciamiento de un pueblo. Pero esa sensibilidad que no nos lleve a interpretar con debilidad, que estamos de lejos a ella, porque debemos hacer respetar la institucionalidad y la vamos a hacer. Yo creo que otro junio u octubre no se puede repetir a cuenta cierta. Pero de se puede pescar repetir, ministro. ¿Y con qué aliados? No lo vamos a permitir, Carlos. Téngalo por seguro, porque usted tiene que entender que la institucionalidad de la República se la hace con fuerza pública y la institucionalidad del país se la hace en democracia, no en las calles. Y la institucionalidad del país se la hace sobre la base de un respeto mutuo. Insistí en todos los hechos circundantes en la región que ustedes lo han vivido también, ¿no? Con Chávez en el 2007, con Boric en el año pasado. O sea, basados en una pérdida de un referéndum, motivan una inestabilidad de un gobierno democráticamente y legítimamente ganado. Imposible. ¿Cómo evitar, Paola Cabezas, que este golpe que recibe el gobierno sea traducido en desestabilización? Me preocupa la cero autocrítica del gobierno. Ministro, estoy sorprendida. Estoy inminentemente sorprendida porque cuando le dicen desestabilizador, ojo, yo no tengo ninguna relación con el señor Issa, pero cuando le dicen desestabilizador al señor Issa, lo ha demostrado. Pedro Pablo, te quiero comentar que la mayor cantidad de niños desnutridos están en la Amazonía y en la Sierra Centro. Y eso donde estoy en el uso de la palabra, violencia. No podemos hacer política desde el privilegio. Y a mí me preocupa muchísimo que aquí no haya una autocrítica por parte del gobierno en torno a por qué se ha generado toda esta movilización. La consulta popular no la vamos a atribuir a un triunfo de los políticos. Me encantaría que en ese mosaico donde pusieron actores políticos hubieran hecho encuestas a los ciudadanos para que el presidente Lasso escuche, porque parece que no quiere escuchar, no quiere entender. Esto no es un tema de las fuerzas políticas. Esteban, tienen que hacer acuerdos con la gente. Ya con nosotros fracasó. El fracaso, ahora, la misma consulta le pone en blanco y negro que el fracaso ha sido con su propio electorado, con la propia gente a la que no le ha cumplido. Entonces, lo que me preocupa en este momento es que ya estén hablando de desestabilización, de ir con violencia, porque lo que entendería es que si la gente va a la calle a pedir de manera democrática, porque entendería que en la Constitución
Pero, el Paola, derecho de los ciudadanos a movilizarse de manera pacífica está contemplado en la solo Constitución. una precisión en lo que usted Pero dice que me con parece esto- muy cierto. con Solo una cosa. esto concluyo. No es posible que sigan con la miopía y no leer. Por favor, escuchen, lean, interpreten el resultado de la consulta popular. Esto no es de políticos, es la gente que está cansada, es la gente que ya no aguanta más. Esteban, y escúchame, y por favor, no hablemos de desestabilización cuando estamos hablando de instrumentos constitucionales que están ¿Cuáles son en esos la- instrumentos? El 148 que puede hacer uso el presidente de la ¿Cuál es? República. Bueno, dijo, desde el la gobierno. muerte Ok. cruzada, él puede firmar un decreto, nos vamos todos y adelantamos elecciones. El 132 que tiene que ver con un tema más parlamentario, Que eso ya pero se esto agotó. pasaría también, no, creo que no, pasaría obviamente por un dictamen de la Corte Constitucional y también está la revocatoria de mandato que el Tribunal Contencioso Electoral debería tener una postura clara porque ya hay ciertos ciudadanos Señor que han ministro, pedido eso. Entonces, a ver, sí quisiera que usted ahí le precise algunas cosas al asambleísta para podernos... A ver, mire, a priori debemos entender que en el marco de la muerte cruzada no existirá ese pronunciamiento por parte del presidente porque... ahora ya no, pues. Pero no, pero Antes- indudablemente... antes era el a ver, cuco. Paola, mire, hay que predisponer la razón a las emociones, ¿no? Yo creo que aquí hemos predispuesto mucho las emociones y no hemos valorado. Usted me ha invitado a ser autocrítico, créame que lo soy. Créame que le he dicho al pueblo ecuatoriano, a nombre del gobierno nacional, lo ha dicho el presidente, lo ratifico, reconocemos un pronunciamiento popular. Hemos evaluado las circunstancias de alrededor, que es distinto. Cuando dice, mire, pero están acorralados. Claro, pues, 3 organizaciones políticas han estado en contra del gobierno. Sara Montón, eso no es dejar de reconocer. No es dejar de reconocer, lo pregunto. ¿Ustedes no estuvieron en favor del no? Sí. ¿Social Cristianos estuvieron a favor del no? Efectivamente. Pachacuti estuvo a favor del no, efectivamente. Nosotros a favor del sí, ahí están los resultados. Por supuesto, reconocemos, no es dejar de hacer autocrítica. Y en ese mismo marco le devuelvo la pregunta. También hay que hacer una valoración y no ser excesivamente triunfalistas con un tema en el cual yo tengo una dificultad con interpretar la legitimidad electoral. Recuerden bien, pueblo ecuatoriano, Bien. Legitimidad electoral no es lo mismo que legitimidad política. 30 segundos. 30 segundos, sí. Yo creo que los ecuatorianos escucharon primero la humildad con la que hemos asumido los resultados electorales. Porque Pidiendo que renuncie el presidente. Es que una cosa, no mezclemos papas con chochos. Entonces, es importante que la ciudadanía entienda, o sobre todo el gobierno, entienda que esto no se trata en este momento de acuerdos políticos con actores Ya, políticos. ok. Es un acuerdo con la gente. Y si ustedes no entienden que esto pasa mucho más allá de un diálogo con actores políticos y no resuelven los problemas de la gente, va a ser la gente la que salga a las calles a decirles que se Bien. vayan, como ya se lo dijeron, en las urnas. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Recuerde que puede volver a ver este programa en nuestra renovada página web, ecuavisa.com, en el micrositio de Políticamente Correcto. Hacemos otra pausa y seguimos con el análisis de las elecciones 2023. Seguimos en Políticamente Correcto. Pedro Pablo Duarte, hay una cosa interesante que dice Paola Cabezas, es decir, el acuerdo debe ser con las bases, con la gente, con la ciudadanía, no necesariamente con los políticos, el cambio que debe dar el gobierno. Me parece interesante. En lo único que no estoy de acuerdo con la asambleísta Cabezas es que diga que ISA ha evocado el tema de la desnutrición infantil como parte de su lucha, cuando de lo último que él se ha acordado es de eso. Mire, En su pliego de 10 peticiones ustedes había lo gas, tienen- gasolina, lo que Ustedes sea. lo tienen a ISA entre ceja y No, ceja. pero- Yo me preocupo de la gente. No, y pero son usted acaba de indicadores- decir son que indicadores- bueno, él es- ISA es el que ha embanderado la lucha de la Bueno, pobreza es un y de liderazgo todo país. legítimo del de sector acuerdo, indígena. No pero hay que no ha hablado de la No hay que desnutrición. descalificarlo. Ahora sí, bien, entonces, ¿cómo trabajar esos acuerdos con la gente como plantea Paola En eso Cabezas sí- tan en eso sabiamente? sí coincido. El acuerdo tiene que ser con la gente. Y por eso yo digo que los políticos tienen que sacarse el disfraz de político y salir a conectarse con la gente. Afuera, en la calle, hay gente que lo está pasando muy mal. Hay niños que han recibido impactos de bala perdida y que han muerto por culpa de eso. Hay personas que estando dentro de su propia casa han recibido impacto de bala perdida. Y esto le hablo concretamente a Guayaquil, que son casos que yo pude ver lamentablemente en mi recorrido durante estos 2 años. Pero el acuerdo tiene que ser con los ciudadanos, sí. Estoy de acuerdo en eso de ahí. Acercando el gobierno al territorio, que el gobierno, todos los ministros salgan al territorio y que salgan a palpar la realidad y que al mismo tiempo salgan a ¿En cuánto invertir, tiempo a tiene que destinar. darse eso, Pedro Pablo? ¿En cuánto tiempo tiene que darse esa reacción? Ayer. Lo tuvo que haber hecho hace 2 años.
nunca es tarde para rectificar. Hay que respetar la democracia, no se puede pedir una muerte cruzada, yo no estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo con que el gobierno termine su mandato y que cumpla con lo ofrecido. Todavía está a mitad de camino, lo puede hacer y todos los ecuatorianos tenemos que empujar para que eso ocurra. Y si no lo hace en poco tiempo, Pedro Pablo. Será un fracaso entonces el gobierno. Será un fracaso. Ahí se pueden revivir esas agendas que plantea, que nos pone en escena Paola Cabezas. ¿Pueden volver a revivir esas agendas que plantea Paola Cabezas como consecuencias, ¿no? Creo que todos los partidos políticos son causantes de lo que estamos viviendo. Por eso es época y es oportuno enfocar hacia el ciudadano, llevar al gobierno a los ciudadanos para que puedan ellos recibir todos los beneficios. Esteban Bernal, ¿son conscientes ustedes de que antes de mayo y la posición de Pavel Muñoz, de Aquiles Álvarez, de todo este refrescamiento político, el país se les puede ir de las manos con movilizaciones? Nosotros somos conscientes de que hay un pronunciamiento popular, hay que asimilarlo, hay que hacer una catarsis interna, lo estamos haciendo, hay que hacer redireccionamientos, toda política pública es perfectible. Carlos, cuando usted tuvo la amabilidad de invitarme previo al posicionamiento del gobierno, todavía yo no era ni siquiera nombrado gobernador de la provincia de La Suay, que inicié apoyándole al presidente Lasso, manifesté lo que la asambleísta Cabezas acaba de mencionar. Hay que trabajar la gobernabilidad con los actores sociales, no necesariamente en la asamblea. ¿Cuál es el principal error que ha cometido el gobierno en su punto de vista? Hay muchos errores. Por ejemplo, yo insisto en no haber informado, y he dicho, hemos sido un gobierno que hemos hecho mucho, hemos informado poco, asambleísta. Y ustedes nos han dicho que tal vez no se ha cumplido los programas. Ese es un pecadito nomás, pues, ministro. Pero déjeme decirle algunos temas. Primero, nosotros hemos incrementado el salario básico mensual unificado que habíamos comprometido en campaña electoral, lo hemos hecho. Pusimos los créditos 1 por 30, que en los gobiernos pasados se entregaba $100 millones a una persona. Hoy hemos entregado $170 millones en este periodo de gobierno a más de 70.000 ecuatorianos y ecuatorianas, sobre todo mujeres que están en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Pero rompieron las alianzas. Ese es un tema de un componente político. Pero ahora que lo necesitan no lo tienen. Pues, sin duda, ministro. yo lo digo, puede ser un error. Y lo reconozco, asambleísta, lo reconozco. Fíjese usted, no es que no hacemos una catarsis, yo creo que he sido un crítico interno en mencionar que deberíamos tener mayor conciliación con sectores políticos, porque representan a un sector político. Hay que volver a hablar con la Revolución Ciudadana. Nosotros abiertos a hablar con todos, son aquellos los que no quieren extendernos la mano luego de un proceso electoral que nos invita a reflexionar, que podemos hacer una reconcepción de la visión política. Yo estoy convencido que la política pública es perfectible. En nuestro lado, en el de ustedes o en el de los nuevos políticos como Pedro Pablo, no te puedes extraer, mi querido Pedro Pablo, de ser político. Sí, siempre nos dicen a nosotros, los políticos debemos... Mire, yo reconozco, yo vengo de hacer política, lo que hay que buscar en la vida es hacer política de la buena, ¿no? Y al menos en mi particular forma de ser, debo reconocer que pertenezco a un gobierno de un presidente decente, un presidente honesto como el presidente Lasso. Pero que se ha abierto a muchos frentes. Pero que hemos generado frentes políticos sin duda. Mentir es deshonesto. Yo creo que mentir es deshonesto y eso es lo que ha... Por supuesto. Mentir es deshonesto y desafortunadamente el presidente Lasso miente con mucha facilidad. El presidente Lasso no es serio con sus Su visión asambleísta y la respeto. No, mire, yo creo que una de las cosas, y lo dijo el aliado natural con el que llegaron a la presidencia, que él está consciente que su revés electoral tiene que ver mucho con haber apoyado al gobierno del presidente Lasso. Él es uno de los que demanda que se cumpla el plan de gobierno con el cual ambos partidos llegaron. Quiero recordarle que cuando iniciamos el proceso dentro de la Asamblea Nacional, la idea era hacer un acercamiento entre fuerzas políticas para elegir a autoridades. ¿Quién faltó a su palabra? El presidente. ¿Quién es el que cotidianamente... Hubo mesas de diálogo con el sector indígena luego de las movilizaciones de junio? ¿Quién es el que no ha cumplido 100% los acuerdos? Cuidado, la totalidad, no la totalidad. Nosotros vamos todavía trabajando, 100%, pero el presidente. El 80-90% se han acordado. ¿Quién es el que le dice narcos a quienes votaron no por la consulta popular? El presidente. Entonces, si usted me pregunta a mí, si tuviéramos dicho narcos a los que han votado no en la consulta popular? El presidente dijo que quienes no votaban sí en la consulta popular eran narcos. Ministro, en este punto, ¿cuál debe ser entonces la visión? ¿El gobierno se equivocó en mayo de 2021 al haber roto estas alianzas iniciales y ahora no tiene con qué reconfigurarlas? ¿Para eso va a estar el nuevo ministro de gobierno? Mire, yo creo que la decisión de quién sean los nuevos ministros, incluyéndome como parte de una oxigenación que el gobierno pueda hacerlo, y bienvenido sea. Yo he servido al país en este año
6 meses, agradezco las expresiones y que han venido de muchos sectores también de que se ha cumplido y que esa oxigenación permite un redireccionamiento y una perfectibilidad de la política pública, porque todo el tiempo no escribimos en piedra pues cada una de las decisiones. Si en mayo de 2021 fue un error, probablemente hay consecuencias sobre los errores, pero también consecuencias sobre los aciertos. Y hoy somos un gobierno que, tildados por un zaramontón político hacia nosotros, seguimos subsistiendo y peleándole por la democracia y la institucionalidad. Que no se le quepa la menor duda de que aquí tenemos un presidente con firmeza y liderazgo, más allá de las apreciaciones. Yo podría entrar en una apreciación del expresidente Correa, no lo he hecho, pero también podríamos entrar en unas apreciaciones de doble vía, pero no se trata de eso. No, pero no se trata de eso, se trata de entender que tenemos un país al que debemos atender. Entre los 10 puntos que los sectores indígenas pusieron dentro de las mesas de diálogos, originarios para el inicio del diálogo, no estuvo la desnutrición crónica infantil. Y asambleísta, le invito para que hagamos esto de manera conjunta, porque este problema de la desnutrición crónica no es un problema del Estado, no es un problema solo de los gobiernos autónomos, es un problema de la sociedad entera, de medios de comunicación, de periodistas, de asambleístas, de oposición y gobierno, porque hacia allá debemos apuntar. Y eso sí fue muy triste, que un movimiento indígena no hablara de desnutrición, pero sí hablara de combustibles baratos. Eso sí me parece que es totalmente anacrónico. Pero bueno, para cerrar, asambleísta, entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir? Mire, si el gobierno estuviera haciendo autocrítica, es más, en algún momento cuando plantearon las 8 preguntas, yo decía, a ver, ¿cómo el gobierno plantea una consulta popular teniendo un 85% de desaprobación? Creo que la pregunta 9 debió ser si querían que el presidente de la República continúe en funciones. Si esa pregunta hubiera estado ahí, esto sería una especie de revocatoria del mandato de gestión por parte del pueblo ecuatoriano. Entendamos la gravedad de la legitimidad presidencial en este momento. Lo que a mí me preocupa es que hablen de legitimidad, de desestabilización, cuando no estamos interpretando que hay pobreza. En este país el tema de la inseguridad no se ha abordado con la responsabilidad que se requiere. Entonces, pero Pedro Pablo, en nombre de la, como decía Paula Cabezas, en nombre de la pobreza y de los problemas, ¿puede haber inestabilidad? O sea, ahí ¿cómo lo cruzamos esa línea que es muy dramática y que ha sucedido en países como Ecuador antes? Estamos cansados del berrinche y del bochinche de todos los políticos. Lo que queremos son acciones, son gestiones, que salgan a trabajar a la calle, no querer desestabilizar. El gobierno está a la mitad del camino. Todavía tiene tiempo para recapacitar, para enderezar su rumbo, en beneficio de todos los que estamos aquí, de todos los ecuatorianos. Tenemos que luchar para que le vaya bien. Para eso, mire, yo tengo una nueva forma de hacer política. Si es que ella lo está haciendo mal, no le voy a caer encima, sino que la voy a ayudar para que lo corrija. Si el señor lo hace mal, no le voy a caer encima, lo voy a ayudar para que salga adelante. Dice 2 años más el presidente de la República. ¿Se puede dar esa opción? Ella va a decir que no. Vaya para Esmeralda, ¿sí? Ella va a decir que no me tiene que enseñar. Yo conozco buena parte del Ecuador, lo he caminado igual que usted sin ocupar un cargo público. Pero Pablo, y estás hablando como político. Sin ocupar un cargo público. Estás hablando como político. Estoy hablando como una persona indignada que quiere un cambio en nuestro país. Estás hablando como político porque si hoy se siente identificada, el termómetro es, no hay que dejar que el presidente termine su mandato, pero el presidente no corrige su política económica. Tiene que corregir. El presidente no corrige su política económica, el presidente no toma un liderazgo serio para combatir la inseguridad en el país, poniendo recursos, tiene que hacerlo. Recursos, política criminal, hacer un plan, rodearse en la comparecencia, y esto creo que no es menos importante, pero ya me voy a corte en la asambleísta. Comparecencia que hizo el ex secretario de Transparencia, deja muy mal parado al gobierno, porque la supuesta lucha contra la corrupción, que era una de las panaceas del gobierno, no se ha cumplido. Bien. Entonces, todas esas cosas debilitan la imagen presidencial y la salida es constitucional, no es desestabilización, es constitucional. Nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Pedro Pablo Duarte, ¿cuál es la manera políticamente correcta de leer los resultados electorales del domingo pasado? La gente quiere un cambio, la gente quiere nuevas figuras, la gente quiere ver una nueva forma de hacer política cercana a la gente. Yo he venido trabajando desde hace 2 años
por la seguridad de Guayaquil. Nosotros empezamos a poner cámaras de seguridad gratuitas en barrios y en escuelas. ¿Por qué? Porque afuera de las escuelas le están regalando dosis de droga a los niños para engancharlos con la H. Es hora de despojarse del ego, y esto es un llamado para todos los políticos que están ocupando cargos públicos, y más bien enfocarse en el ciudadano, en salir a recorrer, dejar de un lado, no se aburguesen. Dejen los ministerios, dejen la asamblea, vayan a las calles, y esto no solamente a ustedes dos, sino a todos en general. Es hora de recuperar la credibilidad en los políticos de parte de los ciudadanos, y esto se demuestra con acciones, haciendo más y hablando menos. Paola Cabezas. Lo políticamente correcto sería que el presidente interpretara los resultados de la consulta popular como una revocatoria a su mandato. Sí, entendemos que seguramente usted no pensó que en tan corto tiempo se iba a debilitar tanto su gobierno. Pero también es democrático que un presidente escuche a su pueblo y que entienda que en este momento las condiciones tanto políticas, económicas, sociales y de inseguridad al no cumplimiento de su plan no le permiten continuar en la presidencia de la República. Hay caminos constitucionales para que usted dé un paso al costado y permita que el país salga del estancamiento y el estado fallido que sus políticas han provocado. Esteban Bernal, su conclusión. Bueno, felicitar al pueblo ecuatoriano por ese pronunciamiento en las urnas que nos invita a toda la clase política. No hay que individualizar la reflexión. Nos invita a toda la clase política a extender la mano al pueblo, al Ecuador. Y en ese contexto entender que los resultados no son absolutistas. Los resultados son de interpretación sana y política por el bienestar del Ecuador. Vamos, como gobierno nacional, primero a defender la institucionalidad, defender la democracia, pero por sobre todo defender ese anhelo y el sueño del pueblo ecuatoriano de mejorar cada día más con políticas sociales y económicas como las que el Ecuador generó en la última elección, entendiendo la realidad del país. Y bien, llama la atención que una jornada democrática como la que vivimos el domingo pasado, con triunfos y derrotas incuestionables, en lugar de fortalecer las instituciones políticas, haya abierto el camino a un peligroso espacio de desestabilización y arrinconamiento. Es cierto que el sistema político ecuatoriano tiene figuras como la muerte cruzada que permiten barajar de nuevo los naipes para reequilibrar los poderes. Pero también la Constitución sienta periodos fijos de gobierno a los cuales el presidente Lasso puede apelar diciendo que tiene el derecho democrático de encauzar su gobierno en los 2 próximos años. Eso sí, bajo ninguna circunstancia. Su llamado de unidad nacional y concertación política funcionará si no corrige de manera estructural las deficiencias que han socavado su liderazgo. Dentro del poco margen de maniobra que le queda, aún puede enderezar la administración pública, invocar a una profunda auditoría interna y trazar 4 o 5 objetivos reales que fortalezcan la reactivación económica, aplaquen la inseguridad y calmen las tensiones sociales. Si Lasso y el círculo que lo rodean no recapacitan sobre tantos traspiés, habrá muchas más amenazas, quizás antes del 14 de mayo. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede escucharnos en Spotify en la lista de reproducción. Nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. No se desconecte de la señal de Coavisa.